en el Hospital de Clínicas en la cuarta cátedra de Medicina Interna. Todo lo que acaba de mencionar Raúl Pastor está publicado también en revistas de alto impacto, no solamente de nuestro país, sino del exterior. Por lo cual, digo, con sacrificio las cosas se pueden. A continuación, ¿contestada la pregunta? Perdón. Sí, clarísimo. Clarísimo. Tengan idea, para tener una idea, digo, un vino el mejor que usted quiera y que tenga la mejor provisión de resveratrol podría llegar a 5 miligramos por litro. Estamos hablando de 300 miligramos por litro. Bien, doctor Manfredi, por favor, le agradecemos muchísimo que hoy nos esté acompañando, que haya dejado todas sus actividades allí enfrente nuestro y lo envidiamos porque nosotros ya estamos casi fuera, ¿no? Ustedes siguen en camino. Nosotros tenemos que hacer unos cálculos matemáticos muy complejos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias Aníbal por hoy acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Yermoli. Es un honor realmente estar acá en la casa del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina. Lo mismo que agradecer al decano, el doctor Yelpi. Y bueno, nosotros tenemos 30 años de experiencia en matemáticamente tenemos chances, decíamos nosotros cuando hacíamos los cálculos de si nos iban a eliminar o no. Y entonces hablamos del MTC como una cosa, pero bueno, todos vamos a hacer fuerza emocional para que se pueda lograr esa clasificación. En cuanto al vino resveratrol y la salud, ya han presentado y dado muchísimas informaciones. Espero no ser demasiado reiterativo. Ya está más que presentado el tema de que pese a los altos niveles de colesterol y de consumo de cigarrillos, Francia se destaca por una baja mortalidad. Esto se ha sido acompañado de análisis de múltiples trabajos, los llamados metaanálisis, del efecto del alcohol sobre la mortalidad cardiovascular. Y es notable que hay un 25% de reducción de la mortalidad cardiovascular cuando se analizó esto en un metaanálisis en el año 2011. En cuanto a la mortalidad total, no solo de causa cardiovascular, también existe un beneficio que ronda el 20%. En el caso del vino, no traje otros días, porque en el caso del vino también hay reducción de mortalidad por cáncer y por otras causas que no son las cardiovasculares y el cáncer, a diferencia de lo que pasa con otros alcoholes. El resveratrol, ¿por qué destacarlo dentro de la malla de polifenoles, como decía el profesor Pastor? ¿Por qué destacar al resveratrol? Bueno, el resveratrol sobre todo se ha destacado por el beneficio de la prolongación de vida de algunas especies animales, y esto disparó un montón de trabajos que han mostrado que este polifenol, que está contenido fundamentalmente en el vino, pero también en otros productos de la botánica, es por ahora la estrella de los polifenoles. Y como decía el profesor Yermoli, el aporte, si bien es notable, se ve algo más en los vinos tintos, pero tal vez no recibimos todo lo que deberíamos de nuestra dieta. Acá está el beneficio en diferentes cepas, cepas no quiero decir diferentes especies, como la Saccharomyces cerevisiae, como algún tipo de mintos, peces, y en el ratón ha mostrado ser similar a la restricción calórica, el efecto del resveratrol. Estos trabajos dispararon los estudios en humanos con resveratrol. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública lo marca como una sustancia funcional, un bioactivo con efectos saludables, como también tiene, por ejemplo, el licopeno. Próximo. Uno de los trabajos más recientes, ahora en la revista Oncotarget del 2018, muestra
que el resveratrol fue capaz de controlar la proliferación de células de cáncer de mama en cultivos celulares y que lo hizo a través de inducir estos fragmentos de ácido ribonucleico, microRNA, que alteran la expresión de diferentes proteínas celulares. Saliendo del cáncer y centrándonos en la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, y acá tenemos un diagrama en el cual vemos una arteria con su pared interna, una pared sana inicialmente, empieza a fallar la arteria antes de que veamos depósito de colesterol y coágulo, como es la etapa final, sino que empieza a fallar cuando la arteria no es capaz de dilatarse lo suficiente en respuesta al flujo sanguíneo que pasa por esa arteria. Próximo, esto se llama disfunción arterial. Después aumenta el espesor de la pared y se forman las llamadas placas de ateroma. Como decía el profesor Yermoli, el endotelio, que es la capa interna celular que está en contacto con la sangre, es capaz de tener funciones favorables a través de la liberación de una sustancia que se llama óxido nítrico. Y esta función endotelial normal, determinada en especial por el óxido nítrico, es capaz de prevenir la oxidación y prevenir el depósito de colesterol en las paredes arteriales y de la formación de coágulos. Próximo. Todo este proceso que se da entre la luz, el endotelio y la pared vascular está determinado por mediadores metabólicos, como puede ser el azúcar, la glicemia, el colesterol LDL, los triglicéridos, por mediadores metabólicos e inflamatorios que van produciendo alteraciones cuando estamos del lado del perjuicio hacia la salud, de los daños. Es así que la función endotelial normal, que es protectora, puede transformarse en disfunción endotelial cuando se producen daños metabólicos e inflamatorios sobre la pared arterial. Y la anterior, por favor. Es así que la disfunción endotelial es un marcador muy precoz de que pueden aparecer enfermedades crónicas como la aterosclerosis y la diabetes y sus complicaciones. Próximo. Se han demostrado múltiples daños a nivel del óxido nítrico, de la expresión de marcadores inflamatorios en la pared de vasos de animales. Próximo. Yendo ya a los humanos, a nosotros, el resveratrol ha mostrado que actúa sobre marcadores inflamatorios y en múltiples trabajos, se han hecho análisis de múltiples trabajos, son los metaanálisis, y se ha demostrado beneficio en cierta disminución del colesterol total con el uso del resveratrol, cierta disminución de la presión o tensión arterial sistólica y de la glucosa. En la suma de múltiples trabajos, y si bien no son magnitudes demasiado altas, todas van en consonancia con disminuir marcadores que van a llevar a la enfermedad cardiovascular: el colesterol, la tensión arterial aumentada y la glicemia. Próximo. Se ha demostrado también que la mejoría de la función vascular que hace el resveratrol es a través de modular el óxido nítrico, el metabolismo del óxido nítrico, tanto en personas con hipertensión como dislipidemia. Próximo. Entonces, el resveratrol, por sus múltiples acciones beneficiosas en vías de designación metabólicas e inflamatorias que están integradas en la función endotelial, puede ser coadyuvante en la prevención y tratamiento de enfermedades deleterias como la aterosclerosis y la diabetes. Próximo. Creo que quedó la presentación muy... Algunas diapositivas quedaron ocultas. A ver. Sí, ¿no? No sé si conectado, si no se ha desconectado. Porque pasó a la última diapo, pero...
Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Cuidado. Bueno, en este trabajo se vio que la expresión genética en el endotelio vascular mejoró por la adición de resveratrol. Próximo. Es así que los niveles basales con respecto a los niveles después de darle resveratrol mejoraron en cuanto a menor producción de marcadores inflamatorios en la pared vascular. Próximo. Y esto fue por inducción de microRNA que produjeron un mejor perfil en la pared vascular con resveratrol que con placebo. Por lo tanto, había menos marcadores inflamatorios y esto se relaciona a prevención de aterosclerosis y estrés oxidativo. Próximo. Esto sugirió entonces que la composición alterada del plasma, luego de dar resveratrol, produjo disminución de la expresión de células endoteliales, de marcadores inflamatorios y de adhesión que, si estuvieran presentes, podrían llevar a una aterosclerosis. Por lo tanto, se propuso, se demostró un efecto beneficioso del resveratrol en la función cardiovascular actuando sobre la expresión endotelial. Próximo. Esto un poco resume lo mismo y sobre todo destacar también lo que decía el profesor Pastor, que los polifenoles, incluido el resveratrol, ejercen un efecto a largo plazo antioxidante que es mayor porque no solo tienen acción directa, sino que inducen señales de transcripción y por lo tanto activan sistemas de defensa endógenos. Es decir, que ellos no solo son antioxidantes, sino que activan defensas propias antioxidantes del organismo. Próximo. En cuanto a los estudios de función endotelial, son muy destacados dentro de todos los estudios que se pueden hacer en un organismo, en un hombre, en una mujer, para saber si está hacia la salud o hacia la enfermedad. Próximo. El estudio de función endotelial que muestra cómo se dilata una arteria luego de suspender una oclusión, es decir, el aumento del flujo que compensa todo el tiempo que la arteria estuvo cerrada, si es capaz de producir una dilatación de la arteria, ese flujo, es un estudio, el estudio de Flow Mediated Dilatation o vasodilatación mediada por flujo, es un estudio muy específico para ver cuál es la salud vascular. Próximo. Acá vemos en estado basal cuál era el diámetro de la arteria. Próximo. Digo anterior a ese mismo. El estado basal, cuál era el diámetro de la arteria. Estuvo 5 minutos cerrada, cuando se abre aumenta el flujo y es este aumento del flujo, que esto es aumento de velocidad circulatoria, el que produjo una dilatación mayor del 10%. Esto es una arteria normal. Es decir, cuando hacemos ejercicio, o lo que es equivalente, cuando soltamos la oclusión de una arteria y aumenta el flujo, las arterias normales se dilatan, favoreciendo la circulación. Este estudio de la Flow Mediated Dilatation o dilatación mediada por flujo es el que tuvo mejor reproducibilidad con respecto a otros, como, por ejemplo, como la tonometría arterial. Próximo. Y este estudio de vasodilatación mediada por flujo en la arteria humeral, que es totalmente inocuo, no produce ningún daño hacerlo, se correlacionó bastante bien con la disfunción arterial en las arterias coronarias. Y el siguiente es el metaanálisis, o sea, la suma de muchos estudios que se han utilizado esta técnica, de más de 15.000 personas, para ver cuál fue su implicancia pronóstica. Y el próximo nos muestra que la suma de 32 estudios de vasodilatación mediada por flujo de 15.000 personas, habiendo ocurrido más de 1.000 complicaciones cardiovasculares o muertes, demostró que por cada 1% de más dilatación que se produzca en las arterias, se reduce prácticamente un 10% la mortalidad. Es decir, que es un estudio de la vasodilatación mediada por flujo
que es muy importante en cuanto a la predicción de cuál es el pronóstico cardiovascular, dado que solo un 1% de disminución ya produce un 10% más de mortalidad o viceversa. Próximo. También este estudio ha mostrado que en aquellos que mejora la función arterial, luego de tratada la hipertensión arterial, es mucho mejor el pronóstico que aquellos en los que la disfunción arterial continúa. Seguimos. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, también los pacientes que tienen función arterial mejor tuvieron una buena evolución y fue peor en aquellos que tuvieron una función arterial peor, teniendo que llegar al trasplante cardíaco o a la muerte. Próximo. También este estudio es predictor de la aparición luego de la incidencia de diabetes tipo 2. Seguimos. Acá estamos viendo cómo la vasodilatación mediada por flujo en ayunas a la hora 0, a la 1, 2, 3, 4 horas de comer, disminuye con la ingesta, lo que decía el profesor Pastor, y eso se ve en espejo del aumento del estrés oxidativo. Es más brusca cuando la ingesta es de muchos glúcidos, es menos, es esta la de los glúcidos, es más prolongada la disfunción arterial cuando se ingiere grasa, y cuando se ingiere las dos cosas, por ejemplo, el asado con achuras y el postre, es más pronunciada aún, en espejo de lo que pasa con el estrés oxidativo. Esto es en normales, y variará la glicemia o los triglicéridos según cuál haya sido el tipo de ingesta. Próximo. Es decir, que es un marcador muy precoz y momento a momento de cómo está el metabolismo en nuestro organismo. Esto fue en diabéticos lo mismo, pero en diabéticos y sin o con tratamiento con simvastatina de unos 4 días o de unas 4 semanas. Vemos cómo aumenta la glicemia mucho más en diabéticos, los triglicéridos lo mismo, el descenso de la función arterial es mayor, pero lo interesante es que el tratamiento con estatinas, incluso de solo 4 a 6 días, produjo una atenuación de este daño, y cuando el tratamiento es crónico, prácticamente no existe, pese a la ingesta, una disfunción arterial. O sea que el tratamiento con estatina es una de las cosas que favoreció en este grupo de pacientes con diabetes. Próximo. Hemos trabajado con el profesor Pizzabarro y con otros colegas en estos temas de disfunción arterial, y acá vemos cómo en personas menores de 55 años es muy dependiente de la edad, pero también de la cintura, el nivel de función arterial que tenemos. Próximo. La diabetes fue justamente uno de los marcadores de que había algo más riesgo de tener función arterial. Por eso es que, aparte de todos los hábitos saludables, el tratamiento con estatinas está indicado. Próximo. Se relacionó también la disfunción arterial, la ocurrencia de disfunción arterial, a la presencia de síndrome metabólico, que es prácticamente un síndrome prediabético. Próximo, que se ve cuando hay sobrepeso, obesidad. Lo mismo que la disfunción arterial, vasodilatación menor de 10%, se correlacionó con la hipertensión al esfuerzo en la ergometría. Próximo. Y cuanto menor fue el LDL, la función arterial fue mejor. Próximo. También demostramos, esto lo presentamos en el extranjero, que la función arterial en pacientes con síndrome metabólico se asociaba a la mejor capacidad aeróbica, es decir, los que tenían mejor función arterial tenían mejor capacidad aeróbica. Siguiente. Y hemos visto también que en los que tienen ese síndrome metabólico, que podría ser considerado prediabético, los que tienen hipertensión arterial tienen peor función arterial que los que no tienen hipertensión. Próximo. Pero ¿qué pasa con...? Ya hemos visto que el estudio de función arterial es muy integrador del pronóstico. Siguiente. Y las cosas que mejoran tanto la función arterial como el pronóstico cardiovascular son el ejercicio, la nutrición saludable, la restricción calórica, estatinas y ECA. Siguiente. Pero hay muchos pacientes que todavía necesitan un mayor beneficio. Acá es cómo mejora la función arterial con estatinas. Siguiente.
Y si bien tenemos esas herramientas para mejorarla, se necesita todavía optimizar la función arterial y el pronóstico. Siguiente. Y en este sentido, los polifenoles, en este estudio de Leighton, chileno, mostró que fueron capaces de prevenir el daño oxidativo del ADN, mejorar la función arterial en un estudio clínico con dieta y vino. Y sus hallazgos, siguiente, fueron muy notables porque la función arterial, recordemos que cuanto mayor el porcentaje de hidratación, mejor. La función arterial caía mucho en una dieta sin vino, con mucha grasa. Y también caía cuando había dieta mediterránea sin vino, pero no tanto ese descenso. O sea que había una mejor función arterial con dieta mediterránea. Pero el agregado de vino abolía el efecto perjudicial de la dieta grasa en este grupo de personas. Es decir, que fue un ensayo clínico, mostró que la función arterial era capaz de mejorar a pesar de la dieta grasa con el agregado de vino. Próximo. Y acá nos enfocamos dentro de los polifenoles en el resveratrol, que ha demostrado mejoría de la función endotelial en personas con sobrepeso, obesidad y con leve elevación de la presión arterial. Siguiente. Esto se ha reproducido en otros estudios. El agregado crónico en personas obesas saludables. Siguiente. También con un análogo del resveratrol en pacientes con síndrome metabólico también se demostró. Seguimos. Y también en un grupo de pacientes con enfermedad arterial coronaria estable hubo mejoría de la función arterial luego de la administración de resveratrol con respecto al placebo. Siguiente. No solo mejoró la función arterial, sino también la agregación plaquetaria y el nivel de colesterol LDL en este grupo de pacientes. Siguiente. Pero ahora yendo ya a los estudios clínicos, no solo de función arterial, vemos que en un grupo de mujeres posmenopáusicas, administrar 14 semanas de tratamiento mejoró la performance cognitiva, el humor y la vasodilatación cerebral en mujeres posmenopáusicas. Este es un trabajo publicado el año pasado. Y por otro lado, ven cómo también se relaciona con el estudio que estábamos hablando de función arterial, porque ese beneficio en parte se debió próximo a la respuesta cerebrovascular, es decir, la respuesta de los vasos sanguíneos a mayor nivel de irrigación cerebral. La suplementación pudo mejorar el humor, el desempeño cognitivo y en parte se debió a la respuesta de dilatación de los vasos cerebrales con la administración de resveratrol. Y pienso que es casi de los últimos estudios. Seguimos. Acá tenemos la próxima, la reunión que compartimos con el profesor Yermoli, la anterior, ahí está, la reunión que compartimos con el profesor Yermoli en Mendoza, que fue un verdadero placer el año pasado, porque es, creo yo, la única molécula de la que se han hecho varios congresos en el mundo, prácticamente uno por año, en Hawái, en Taiwán, en Francia, en China, en Reino Unido, en Dinamarca, y en Mendoza se hizo una reunión justamente de esta molécula próximo, y destacaba el profesor Oleván, seguimos, que en ese congreso se aprendió mucha cosa, que el resveratrol modula la función arterial, que actúa en el síndrome metabólico, conferencia que nos brindó el profesor Yermoli, y también en la periodontitis hay trabajos que se están haciendo en Brasil en prevención de autismo, hay reparación ósea por el resveratrol, hay efectos anticancerígenos y otros. Próximo. Trabajos clínicos que han demostrado beneficios tanto en mejoría de las úlceras de pie diabético, que es una etapa muy avanzada de enfermedad con resveratrol, incremento de la capacidad mitocondrial de músculo esquelético, todo esto en humanos, ¿no? Disminución de biomarcadores inflamatorios en el hígado graso, incremento de la densidad ósea, mejoría del perfil de los diabéticos, el perfil metabólico y la presión arterial, como ya habíamos dicho. Próximo.
Y uno de los últimos estudios que nos parece muy destacable, disculpen que está un poco lejano, pero disminuye el síndrome de envejecimiento, por decirlo de alguna manera, lo que se llama el síndrome de fragilidad. ¿Qué es el síndrome de fragilidad? Que se ve generalmente en personas de tercera o cuarta edad. Es la pérdida de peso inexplicada, la disminución de la fuerza muscular, el estar exhausto. Ese síndrome de fragilidad, que está bien definido, se ha visto que analizando cuál es la cantidad de resveratrol que ingiere una persona, ya sea por determinación de resveratrol urinario o por encuesta alimentaria, se vio que los que están en el lado mayor de ingesta de resveratrol tienen una disminución significativa del síndrome de fragilidad o síndrome de envejecimiento. Por eso creo que esto coincide con lo que el profesor Pastor planteaba, de que puede proteger sobre los daños que vamos acumulando a lo largo de la vida. Siguiente. Entonces, por sus múltiples acciones beneficiosas en vías de señalización, metabólicas e inflamatorias que se integran en la función arterial, puede ser un coadyuvante para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes y enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manfredi. Realmente en este corto tiempo nos ha ilustrado a toda la audiencia. ¿Alguna pregunta que le quieran formular al profesor Manfredi? ¿Se entendió bien? Se entendió bien que la aterogénesis, la aterosclerosis, es una enfermedad inflamatoria y tiene marcadores que podemos detectar de esa aterogénesis. Obviamente, cuando están todos los factores de riesgo, sabemos que es casi seguro que estaremos formando placas de ateroma. Agradezco especialmente la presencia del profesor Lazarowski, que nos ha venido a acompañar. Muchísimas gracias, profesor, que es realmente un investigador de fuste, que es un lujo tenerlo en nuestra institución. Y bueno, junto con esta mañana recibíamos al decano de la Facultad de Medicina. Profesor Lazarowski está representando también a la decana en esta reunión, seguramente a la decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. ¿Preguntas que quieran hacer? ¿Dudas? Como la que tenía Adriana Uslé, que si estaban contraindicados los polifenoles. Nunca pueden estar, en nada pueden estar contraindicados los polifenoles. Bienvenidos sean. Los polifenoles, a ver, una dieta mediterránea es justamente sana porque tiene por la presencia de polifenoles. ¿Por qué? Porque es rica en frutas, en verduras, tiene además frutos secos, y ni hay que hablar del vino y del aceite de oliva. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, y agradeciéndole a todos ustedes, y hago aquí un agradecimiento muy especial a la comisión interna, que realmente se puso al hombro este coloquio y ayudándonos con sonido, con arreglar junto con Mabel Dávila de contención emocional de nuestra cátedra y todas las que la están acompañando, su gente, digo todas porque son todas mujeres, las que la acompañan en la diaria tarea que realizan en beneficio de nuestros compañeros y de nuestros pacientes. Si no hay nada más, agradeciendo también a Vinos de Argentina, a Coviar, los invitamos, y un agradecimiento especial a Eno Garage, que es la gente que a través de el sommelier o los sommeliers Kevin y Fernando Bauzá nos van ahora a dar afuera, mientras estamos tomando